Bien, hermanos, gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí en esta noche. Hace rato que iniciamos el programa pensábamos que no iba a venir nadie, porque eran las 7:30, no había nadie, ¿verdad? Pero gracias a Dios que usted llegó aquí y está con nosotros, ¿verdad? Y juntos vamos a meditar en la palabra de Dios. El tema que tengo esta noche para compartir con ustedes es: Jesús ora por su iglesia. Jesús ora por su iglesia y está basada en la oración sacerdotal de Jesús, ¿verdad? Capítulo 17 de Juan es llamado por los críticos, por los eruditos, como la oración sacerdotal de Jesús, o la oración de Jesús por sus discípulos. En otras palabras, Jesús oraba, ¿verdad? Y es algo que debemos nosotros practicar también como cristianos y como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, la oración. Jesús oraba, y esta es la oración más larga que tenemos registrada en la Biblia. La oración más larga de Jesús que está registrada en la Biblia. Hay otras oraciones que Jesús hizo, ¿verdad? Como la del Getsemaní, la que hizo antes de ser crucificado, ¿verdad? Donde Jesús dice, ¿verdad? Si fuere posible, pase de mí esta copa, Padre mío, mas no se haga mi voluntad. Es una oración más pequeña, pero Jesús oraba. Y en la Biblia nos menciona muchas partes, ¿verdad?, en que Jesús subía al monte a orar o salía al jardín, la verdad, al jardín Getsemaní a orar. El caso es que Jesús oraba, hermano. Sí, y es natural que cada vez que iba a enfrentarse a algo difícil o cuando tenía algún pesar, sí, o alguna prueba, ¿verdad?, que pasar, pues él oraba. Ya dije la del Getsemaní. Él sabía que iba a ser crucificado. Les advirtió a sus discípulos, ¿verdad?, que iba a ser crucificado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea. O sea, Jesús conocía la situación. Así que cada vez que tenía que enfrentar alguna crisis, alguna situación o que pasar por una prueba, él acostumbraba a orar, ¿sí? Entonces aquí tenemos registrada lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús, que se divide en 3 partes. Del verso 1 al verso 8, Jesús ora por sí mismo. No lo vamos a leer, pero Jesús ora. Del verso 1 al verso 8, Jesús ora por él mismo, ¿verdad? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, etcétera, etcétera. Del verso 9 al verso 19, ora por sus discípulos. Señor, los pongo en tus manos, ¿sí? Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, etcétera, etcétera. Y del verso 20 al verso 26, él ora por los que han de creer en él. O sea, por la iglesia del futuro, ¿sí? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ¿qué? De ellos. Y empieza a orar por todos aquellos que van a ser sus discípulos, entre los cuales estamos usted y yo, hermano. Se puede decir que después de orar por sí mismo y de orar por sus discípulos, él miró hacia el futuro y vio a la iglesia cristiana de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las naciones, de todos los pueblos y lenguas que iban a creer en él. Por eso él ora por ellos. Y no te ruego, dice, solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí, o los que han de creer en mí, por la palabra
de ellos. Esta es la oración de Jesús. Y algo interesante que Jesús pide en esta oración, hermano, ¿verdad? Es que todos sus seguidores, todos sus discípulos fueran ¿qué? Uno. En otras palabras, Jesús ora por la unidad de la iglesia. Al crecer la iglesia, hermano, surgen muchos problemas. El crecimiento trae problemas, ¿sí me entiende? Y uno de los más grandes problemas son los desacuerdos, son las divisiones que hay entre los mismos discípulos de Jesús, que de hecho llegaron a darse, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, verso 1, si quieres no lo busques, pero búscalo para que lo vean. Dice que como creciera el número de los discípulos tanto, cuando uno lee el libro de los Hechos se da uno cuenta que, por ejemplo, con el primer sermón que Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? 3,000, dice. Y más adelante se convirtieron 5,000, ya eran 8,000 en unos cuantos días, hermano. En el primer año del cristianismo ya había más de 8,000 cristianos. Pero en el capítulo 6, fíjese, dice como dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Hay un poquito de, ¿cómo le podemos decir? Sonido, Isra. Échale una llamadita, por favor. Sí, dice que como creciera el número de los discípulos, hay una especie de vicio en el sonido. A ver si le puedes quitar ese vicio un poquito, ¿verdad? Ok, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración como eco, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Fíjese cómo los cristianos ya había de descendencia griega y había de descendencia hebrea. Yo le pregunto a la gente, ¿dónde nació el cristianismo? ¿Dónde comenzó el cristianismo? Y mucha gente no sabe. Si usted le pregunta a cualquier católico, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? En Roma. ¿De dónde viene la iglesia cristiana? De Roma. No, hombre, eso está bien lejos de la verdad. Se nota que no conocen la palabra. La iglesia cristiana nació en Jerusalén y de ahí se desparramó a todas las naciones, que llegó a Roma porque era la capital del imperio romano, y el cristianismo llegó a Roma. Sí, mejor, gracias, ¿verdad? Y llegó a la capital del imperio, hermano. Pero aquí dice que ya había cristianos de descendencia griega, porque había muchas ciudades donde Pablo empezó a predicar el evangelio, ¿verdad? Y otros más, y también de descendencia hebrea. Entonces empezó a haber ¿qué? Discordias, divisiones, contiendas. ¿Por qué atienden más a aquellos? ¿Por qué nos menosprecian acá? Y hubo que ponerse de acuerdo, hermano. Hubo que ponerse de acuerdo. Los discípulos tuvieron que echar mano, ¿verdad?, de la ayuda de Dios para tomar decisiones correctas para que la iglesia permaneciera unida. Allá para Hechos 15, verso 36 al 41, Hechos 15, verso 36 a 41, se nos dice que cuando Pablo y Bernabé iban a comenzar su segundo viaje misionero, ¿qué pasó? Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre,
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Se fija? ¿Había desacuerdos o no? ¿Había discordias o no? ¿O había divisiones? Claro que las había. Y es por eso que Jesús ora, hermano. En vista de esto, Jesús, ¿verdad? Fíjese, no oró por la fuerza numérica. Señor, que se ganen miles y miles de almas. No, Él no pidió eso. No pidió por la estabilidad financiera, que no les falte dinero. Señor, provee de recursos para la iglesia. Tampoco. Jesús no oró por eso, ¿verdad? Y podríamos mencionar un sinfín de motivos por los cuales Jesús no oró. ¿Por qué oró Jesús? Fíjese lo que dice la palabra. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean ¿qué? Uno. Jesús oró por la unidad, hermano. Jesús oró por la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está unida, pueden hacer proezas, hermano. Cuando la iglesia está unida, se pueden lograr muchas cosas. Cuando la iglesia está unida, la victoria es de la iglesia. Pero una iglesia dividida, una iglesia con contiendas, una iglesia con divisiones, no prospera. ¿Sí me entiende? Por eso el primer punto es: Jesús ora por la realidad de la unidad de la iglesia de Cristo. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y más adelante voy a decir lo que resta. Esta fue su petición principal. Esta fue la petición específica de Jesús, que continuamente, hermano, los cristianos fueran uno, no ocasionalmente, ni esporádicamente, sino cuando, siempre, siempre, en todo momento, hermano. ¿Sí me entienden? Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo llegó a los 120 que estaban en el aposento alto en el día del Pentecostés, no porque fuera el día del Pentecostés, sino porque se pusieron de acuerdo. La Biblia dice que estaban todos ¿qué? Unánimes, orando. Ya habían pasado los momentos de las elecciones. Ya había pasado el momento en el que había habido votación sobre quién iba a ser el sucesor de Judas. Unos decían que Matías y otros decían que ¿quién? No recuerdo. Ahí está en Hechos capítulo 2. Aquí está, mire. Ok, dice elección del... No, capítulo 1. Entrados subieron verso 13, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Juan. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, etcétera, porque está escrito. Ahora más adelante, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José,
llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, conoces los corazones, etcétera. Y le echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Yo siempre he dicho que mientras hay discordia, no se ponen de acuerdo, la bendición de Dios no cae. Pero cuando se ponen de acuerdo en quién va a ser y todos dicen vamos a apoyarlo, entonces la bendición empieza a fluir. Y es cuando entonces el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, sobre los que estaban ahí, cuando estaban todos unánimes en un mismo espíritu. Esta era lo que Jesús pedía, hermano, la petición de Jesús, que sean uno. Y la unidad se cumplió, a pesar de los diversos temperamentos de cada uno, ¿verdad? Quienes, a pesar de ser tan diferentes entre ellos, podían estar juntos. Un ejemplo de esto es Pedro, y Juan. ¿Cómo ustedes entienden a Pedro? ¿Cómo podrían darme a conocer a Pedro? Con un hombre tranquilo, calmado, amoroso. ¿Cómo era Pedro? Atrabancado, corajudo, sí, explosivo. Señor, ¿qué vienen haciendo estos tras de nosotros? Yo ya los reprendí. Y Jesús le dice: ay, Pedrito. Y Jesús lo reprendía continuamente. Cuando Jesús le dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Pedro fue el que se levantó. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero yo digo que tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Se acuerda? Cuando Jesús iba caminando sobre el mar, ¿quién fue que dijo: Señor, si eres tú, deja que camine yo sobre el mar? Fue Pedro, trabancado. ¿Y Juan cómo era? Tranquilo, amoroso, chiquión. Era el que estaba pegado ahí al regazo del Señor, ¿verdad? Ahí pregúntale: Juan, ¿quién es el que lo va a entregar? Cada quien con su temperamento, hermano, y Dios no nos hace igualitos a todos. La analogía o la relación de semejanza que utiliza Jesús, ¿verdad? Es como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En otras palabras, una unidad tal como la de la Trinidad, que a pesar de ser distintos, podemos convivir juntos como un solo cuerpo. ¿Qué dice Romanos 12:5? Juntos como un solo cuerpo, hermano. Fíjese, en el cuerpo tenemos muchos miembros y cada miembro tiene diferente función. Hay miembros que no sirven para mucho, pero hay miembros que sí. Por ejemplo, si tú eres un pulmón o un riñón, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se enferma. Si eres el corazón, te mueres. Si eres el cerebro, te mueres. Pero si eres una uña, hasta te pueden cortar el dedo completo y no te mueres. Puedes sobrevivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo tiene una función y nosotros debemos respetar la función de cada quien. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. ¿Sí? Muchos miembros, hermano, con funciones distintas, pero que se ayudan mutuamente por salud propia. Por salud propia. Aún así, en esta unidad no perdemos nuestra individualidad, ¿verdad? Tal como el Padre y el Hijo son cada quien una persona, pero a la misma vez son uno, aunque distintos, así todos nosotros. Ahora, ¿cuál era la intención de Jesús de orar por la unidad? Dice en el verso 21b, al final: para que el mundo, ¿qué? Crea que tú me enviaste. El mundo, al ver la unidad del pueblo de Dios, hermano, se convencerá de que el mensaje es
correcto, es divino, es bueno. Cuando vean que todos los miembros de la iglesia se unen, trabajan como uno solo. Ese es el principal testimonio que damos ante el mundo, hermano. La iglesia de Cristo, cuando hay unidad. Pero cuando no hay unidad, hermano, qué terrible, ¿verdad? En medio de un mundo tan dividido por tantas razones, cuán importante es la iglesia, una comunidad que está unida sobrenaturalmente. Digo sobrenaturalmente porque el amor de Dios nos impulsa a amarnos, a perdonarnos, a ayudarnos los unos a los otros. Por ejemplo, la marcha por Jesús. Todos hemos oído que en noviembre se lleva a cabo lo que se llama la marcha por Jesús. Y ahí marchamos cristianos de muchas denominaciones, de muchas iglesias distintas, con un solo propósito: exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Y la gente se queda viendo, hoy todos esos son cristianos. Cada día la iglesia cristiana en Guadalajara es más grande, hermano. Y la iglesia primitiva lo hizo, ¿verdad? Lo hizo también. En Jesucristo desaparecieron las divisiones. ¿Qué divisiones? Busca Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. ¿Cuáles divisiones? Las divisiones más profundas que antes había. Por ejemplo, judíos y gentiles no se veían. ¿Sí? Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo dice esto a los Gálatas. Los Gálatas eran en su mayoría griegos. Y dice, todos somos uno. Ya no hay judíos y gentiles en la iglesia de Cristo, todos somos iguales. La nueva vida en Cristo logró esto, la unidad de todas las razas. Por eso, cuando usted va a una asamblea del Nazareno allá en Estados Unidos cada 4 años, este año va a haber asamblea. Usted puede ver nazarenos de todo el mundo, japoneses, coreanos, africanos, haitianos, brasileños, mexicanos, gringuitos, daneses de Dinamarca, etcétera, etcétera. Es bonito, hermano, ver que la iglesia es una donde quiera que esté. Ahora, el medio de la unidad es la gloria de Dios. Aunque, cuando Él reina en nuestros corazones, podemos amar, perdonar, tolerar a todos nuestros hermanos. Dice Juan 1:14, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que al contemplar su gloria, somos reunidos en uno y su luz nos permite estar más íntimamente juntos. Es por eso que la iglesia, hermano, no debe culpar al mundo por no creer en el mensaje. Si tan solo nosotros como iglesia hubiéramos sido más unidos unos con otros, el mundo habría creído. Pero ahorita hay tantas divisiones de iglesias, hermano, ¿verdad? Se enoja alguien con el pastor y sale y se forma otra iglesia. Y acá ellos se enojan y se dividen y hacen otras 2 iglesias. Son iglesias que salen de divisiones, de contiendas, de pleitos, de celos, de iras. Eso no da bendición, hermano. Si toda la iglesia estuviera unida, hermano. Jesús pues ora por la unidad. Aquí le voy a cortar porque todavía tengo más que hablar, pero creo que en un sentido todos los cristianos estamos practicando, ¿verdad?, esa unidad, si es que realmente somos hijos de Dios, ¿verdad? Y quisiéramos que el mundo creyera en Jesús al ver nuestra unidad. Que Dios nos ayude, hermano, de veras a ser más unidos los unos por los otros, orar, pedir,
interceder, amarnos realmente, perdonarnos y tolerarnos. Bien, que Dios los bendiga y verdad que Dios les ayude a ser unidos en su iglesia donde están. Apoyen su iglesia, trabajen en su iglesia.